finanzas saludables. ¿Cuántos quisieran tener sus finanzas saludables? Todos, ¿cierto? Ninguno levantó la mano, debe ser que tiene mucha plata. ¿Cuántos quieren finanzas saludables? Yo les digo, préstenme, hermano. Vamos a pasar ahora al estudio. Este estudio bíblico, razones bíblicas por qué diezmamos y ofrendamos. ¿Por qué nosotros diezmamos y ofrendamos, hermano? Porque quizá hay algo en tu vida. Mira lo que dice Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 11 dice: ¿robará el hombre a Dios? Lo hacen una pregunta. Pues vosotros me habéis robado y dijiste: ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice la palabra. El verso 10 dice: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme, dice, ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el verso 11 dice, ahí está la cobertura de Dios: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y voy a agregar el verso 12: y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esa tierra deseable es esa gente del 20% de la humanidad que es exitosa de alguna manera. Porque Dios no quiere que nosotros seamos personas de alguna manera que andemos milagreando, que andemos ahí siempre en la escasez y en la pobreza. Dios quiere usar tu vida totalmente. Y esto es importante. ¿Por qué nosotros, las razones bíblicas, por qué diezmamos y ofrendamos? Entonces, tenemos que reconocer, yo puse ahí, que uno de los temas que generan controversia y hasta conflictos en las personas que son cristianas y aún para muchos cristianos es el tema, escuchar, es el tema de los diezmos y de las ofrendas. A toda persona que viene a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador personal, no se le dificulta, hermano, el tema de congregarse, el tema de bautizarse, el tema de congregarse, el tema de leer la Biblia y de orar, o el tema de servir para ganar alma. Pero sí se nos vuelve difícil el tema de la finanza, lo que tiene que ver en cuanto al diezmo y a la ofrenda. Muchas personas yo he escuchado cuestionar los diezmos y ofrendas. Principalmente se nos vuelve difícil, ¿sabes cuándo? Porque por los comentarios que se han hecho de personas que critican, por las personas que se burlan, y no podemos negarlo también por los pastores, líderes que han obrado de manera fraudulenta o incorrecta con el dinero proveniente de los diezmos y ofrendas de sus congregaciones, y han dado por causa de eso un mal testimonio con los de afuera o para la misma gente de la iglesia. Es por eso que es importante que tengamos una base bíblica, y esta base es importante. Saber por qué diezmamos y nosotros también por qué diezmamos y ofrendamos. Ahora, para comprender esto, hermano, estas razones por las cuales los cristianos ofrendamos y diezmamos en nuestra iglesia, primero tenemos que saber algo. Usted va a ver en pantalla. Tenemos que comprender algo muy importante. Dios no necesita, y esto usted se lo tiene que grabar en su corazón, no necesita absolutamente nada de nosotros. Él no necesita nada de usted, ni de mí. Somos nosotros, y quiero que pienses, somos nosotros los que necesitamos todo de Dios. Es decir, no le damos a Dios porque Él necesite, no le damos a Dios porque Él no tenga,
pues todo es de Él. ¿Cuánto pueden entender? Es todo de Dios. Salmo capítulo 50, versículos 7 al 12, dice: oye, pueblo mío, hablaré, dice, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, dice, ni por los holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerro ni macho cabrio, dice, de tu aprisco, porque mía es todas las bestias del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, dice, porque mío es el mundo y su plenitud, dice la palabra. ¿Cuántos están entendiendo? Escuchad, es todo de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios, pero debemos entender algo. Todo es de Dios, todo le pertenece. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. De Él es todo, hermano. Nosotros no le damos absolutamente nada nuestro a Dios. Le damos de lo que Él a nosotros nos da. De lo que es de Él, hermano. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 13 al 14 dice: ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrendar voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. De lo recibido, de lo que Él nos da, nosotros le damos a Él. Usted tiene trabajo, usted tiene esa bendición, esa prosperidad de alguna manera, ese dinero que entra, es por la ayuda de Dios hacia su vida, porque Dios conoce su necesidad. Dios sabe hasta dónde usted puede llegar. Y esto es importante. Lo que debemos comprender como segundo lugar, comprendamos qué es el diezmo y qué es la ofrenda. El diezmo en Levítico 27, 30 y 32 dice la palabra: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, dice, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo de él, del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por él. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Levítico 27, 30 al 32. ¿Saben lo que es? Es apartar o consagrar el 10% de todo nuestro ingreso para Dios. Es un mínimo recomendado, una cantidad estipulada para Dios, que debe ser apartada para Él. Ahora, la ofrenda. En Éxodo 35, 29, ¿qué dice la palabra ahí? De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrendas voluntarias a Jehová. Esas son las ofrendas voluntarias. Es una cantidad voluntaria que ofrecemos a Dios, aparte de nuestro diezmo, según hayamos prosperado. Es un corazón generoso, eso significa. Un corazón dadivoso. Sabemos que damos nuestro diezmo, pero somos tan bendecidos que decidimos en nuestro corazón dar una ofrenda.
¿Cuántos entienden? Entonces, es una cantidad voluntaria que ofrecemos a Dios aparte de nuestro diezmo según hayamos prosperado. Diezmos y ofrendas tienen propósitos bien definidos que nos muestra su palabra. Por ejemplo, la construcción del templo, mantenimiento de lo mismo, predicación de la palabra, inversión a eventos evangelísticos, el progreso de la iglesia, seguir adelante con la obra de Dios. Usted recuerde que la casa de Dios, puerta del cielo, debemos todos contribuir para de alguna manera sostenerla. No hay ayuda política, no hay ayuda de ninguna otra parte, sino de todos los voluntarios que reciben de Dios la bendición para que ellos tengan en cuenta la casa de Dios, puerta del cielo. Ese es el punto, hermano. Entonces, fíjese lo que dice Malaquías 3:10. Vamos a leer. Dice la palabra: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios. Pero dice: traed todos los diezmos y ofrenda al alfolí. Es lo que hacemos en la casa de Dios, porque estamos de alguna manera cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice para tener una finanza saludable, una finanza protegida, porque después dice el verso 11: reprenderé también al devorador de tu finanza, hermano. Lo que viene para quitarnos, para traernos aflicciones económicas, Dios reprende eso. Por eso necesitamos la cobertura de Dios todos los días para nuestra finanza, y es importante. La palabra de Dios dice en 2 Reyes capítulo 12, versículos 9 al 12, dice: mas el sumo sacerdote Joiada, dice, tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo. Fíjate vos, lo vuelvo a leer. Mas el sumo sacerdote, dice, tomó un arca, dice, e hizo en la tapa un agujero. ¿Vos tenés ahí un ahorrador? ¿Tenés en tu casa algún tarrito que le hiciste un agujero? Bueno, fíjate cómo nos enseña la palabra de Dios a ser ahorradores. Y dice, e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová, y cuando veían, dice, que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, dice la palabra, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos no gastaban en pagar a los carpinteros, a los maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, dice, y compra la madera y piedra de cantería para reparar la grieta de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla, hermano. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia muestra que nuestro diezmo y ofrenda nosotros debemos administrarlo para hacer todo lo que sea necesario en la casa de Dios para hermosearla, para que haya comodidad, aire acondicionado, para que tenga calefacción, para que podamos tener más comodidad, para que se vea bien? Habla de mantenimientos, habla, hermano, escuchar de la construcción del templo, mantenimiento, habla también de la misma predicación
de la palabra inversión en evento evangelístico? ¿Por qué de la misma predicación de la palabra? Porque tenemos que buscar gente, van a venir pastores a predicar de distintos lugares. Escuchar, pueden venir de nuestro compañerismo pastores que de alguna manera se solventan sus gastos, pero ¿sabes qué? Una iglesia que progresa, una iglesia que forma parte del 20, no del 80% de esa humanidad, que solo el 80% espera del 20% de los exitosos. Nosotros debemos entender que una mentalidad de pobreza siempre va a estar dependiendo de otro. ¿Cuántos están entendiendo? Dios te está enseñando a ser responsable con su casa para todo tipo de mantenimiento. Si viene un predicador, tener ahí para un hotel, tener para gastos de lo que sea necesario, porque ellos se merecen traer la palabra de Dios. Son ángeles que Dios envía para predicar el evangelio y traer avivamiento en la casa de Dios, puerta del cielo. ¿Cuántos están entendiendo? Escuchar, hermano, esto es importante, lo que hoy estamos aprendiendo. ¿Qué son las limosnas ahora? Son contribuciones para los necesitados, para los huérfanos, para la viuda, para los pobres. Esas son las limosnas. Esas son las limosnas que la iglesia tiene que tener. Mateo 6, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2 dice: cuando pues ves limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice la palabra. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda qué hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra. Esas son las limosnas, cuando nosotros damos esas ofrendas de amor y venimos y no nos estamos ahí haciendo ver: ay, yo vi esto, no porque yo vi aquello, porque yo ofrendé esto, porque esto. ¿Cuánto entienden? La Biblia dice: no te hagas ver. Hacelo en secreto, porque tu Padre que ve en secreto te va a recompensar. Él sabe cómo va a recompensarte. ¿Cuánto dicen amén? Tener un corazón dadivoso, generoso, significa eso. Y a Dios le agrada, dice que Él ama al dador alegre. Hermanos, esto es importante. Ahora, respondamos una de las preguntas que muchas personas se hacen sobre el diezmo. ¿Por qué diezmar si el diezmo es de la ley de Moisés y nosotros ya no estamos bajo la ley? Bajo esa ley. Ahora, si bien es cierto el diezmo es uno de los mandatos de la ley de Moisés, como ya lo vimos al principio, pero el diezmo ya se practicaba aún antes de la ley que fuera dada a Moisés. Fíjese en Génesis 14, versículos 17 al 20, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, dice, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibió al valle, dice, de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, dice, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, dice la palabra. Desde ese entonces se dio el diezmo, hermano. Y Génesis 28, 20 al 22 dice: e hizo Jacobo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje,
en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Ese fue el pacto de Jacob. Escuchad, ese fue el pacto que hizo él. Y fue muy, pero muy bendecido. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien en claro que teníamos que darle a Dios lo que es de Dios. Y lo vemos en Marcos capítulo 12, versículo 17. La palabra de Dios ahí, Marcos 12, versículo 17, dice la palabra: respondiendo Jesús, le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él, dice la palabra. Da a César lo que es de César. Paga tus impuestos, paga el gas, el agua, la luz, pagás el almacén, paga la tarjeta, paga todo lo que tengas que pagar. Pero dice, la palabra de Dios dice así: respondiendo Jesús le dijo: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es ser buenos administradores. El problema es que si uno gasta más de lo que le entra, sus finanzas siempre van a estar en quiebra y nunca va a haber para darle a Dios y salir de la pobreza, de la escasez. Porque lo que Dios quiere mostrarnos con este estudio es que nuestra confianza en Dios es muy importante. Vendrán tiempos más difíciles económicamente, que solamente aquellos que obedezcan su palabra, la pongan por obra, dice en Deuteronomio 28, las bendiciones les alcanzarán, hermano. Ese es el punto. ¿Por qué nosotros damos? ¿Por qué nosotros diezmamos y ofrendamos? ¿Sabes? Ahora, veamos la palabra de Dios, las razones por las cuales los cristianos diezmamos y ofrendamos. Primero, porque es un mandato de Dios. Escucha, un mandato de Dios con promesa de bendición, que habla en Malaquías 3:10. Traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora, estos son los únicos versículos que podemos encontrar en toda la Biblia, hermano, en los cuales se nos permite poner a prueba a Dios. Eso significa que Él no falla en lo que ha prometido en su palabra. Usted pruebe a Dios 3 meses diezmando. Pruebe a Dios 3 meses diezmando y vea si Dios no cumple con su palabra. Ahora, para que usted se saque la duda, después de esos 3 meses que reciba la bendición de Dios, prueben dejar de diezmar y vamos a ver si no se cumple la palabra de Dios, que el devorador de finanzas viene a su vida. Porque ese es el punto, hermano. ¿Sabes? ¿Por qué los diezmos y las ofrendas reflejan la prioridad de nuestra vida? Mateo 6:33, ¿qué dice la palabra ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice la palabra. Por añadidura. Eso quiere decir, hermano, que los diezmos y ofrendas sirven para que el reino de Dios siga avanzando en este mundo. Si no diezmamos ni ofrendamos, significa que el reino de Dios no es primero en nuestra vida. Ese es el punto. Si no diezmamos, no ofrendamos en la casa de Dios, como Dios lo pide, significa que no nos importa el prójimo, que no nos importa la casa de Dios, que no nos importa el evangelismo para seguir ganando almas. Eso significa. Diezmamos y ofrendamos porque es parte de la ley de la siembra y la cosecha. Es una inversión espiritual. 2 Corintios 9:6, que dice la palabra: pero esto os digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará, dice la palabra de Dios. Nadie, escuchad, sale perdiendo cuando le damos a Dios. Y esta es una realidad. Nadie puede decir que sale perdiendo cuando le da a Dios. Diezmamos y ofrendamos porque es un privilegio para nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, escuchad, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que los consideremos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos pedían, por favor, déjenos participar. No tenían poderes adquisitivos, pero ellos ¿qué hacían? Con el esfuerzo ellos daban, ellos se sentían privilegiados por dar para la obra de Dios. Eso significa. Diezmar y ofrendar es un privilegio, pues nos permite participar del crecimiento del reino de Dios en la tierra, nos permite ser parte del avance del reino de Dios para salvación y nos permite formar parte del 20% de los exitosos que nombró Wilfredo Pareto en la introducción que te di antes, que no está aquí en esta pantalla. ¿Sabes qué? Diezmamos y ofrendamos en agradecimiento por lo que Él ya nos dio a nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No diezmamos para que Dios nos dé. No usamos escuchar el diezmo como un medio para negociar con Dios, sino que diezmamos y ofrendamos en agradecimiento por todas las bendiciones que Él nos da cada día, hermano. Cada día, cada fin de semana, cada mes, cada quincena. Esa bendición que entra a tu casa para dar a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes? Es muy importante lo que dice la palabra aquí en Mateo capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y ahí está el punto: entra en el gozo de tu Señor. No es lo mismo cuando estamos afligidos o presionados por las cuentas y esa esclavitud que muchas veces muchas personas llevan por ser deudores, se sienten prisioneros. Ahí no hay gozo, no hay alegría, sino aflicción, angustia, desesperación por poder de alguna manera llegar. Y quiero decirte algo, hermano, esto es importante. Nuestro diezmo y ofrenda a Dios le agrada y Dios lo bendice. Dios ha bendecido a muchas personas que formaron parte del 20% en el cual Wilfredo Pareto, él denominó que ese 20% eran las personas con sueños, con anhelos, con metas en su vida. Escuchá, esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque esas personas fueron los que soñaron y un día Dios les ayudó a que se cumplieran sus sueños y sus anhelos. Entonces, como este pensamiento de
de Stephen John, que dijo: personas sin sueños y metas trabajarán para personas con sueños y metas. Ahí está dividido el 20% de esa humanidad. Él determinó del 20 y el 80% de la humanidad. El 20 son los exitosos y el 80 son los que dependen del 20%. Ahora, yo quiero mostrarte este video de un empresario muy prestigioso, que por supuesto ya no está, pero está su descendencia, y cómo dejó una herencia y dejó sobre todo un legado muy importante, bíblicamente estoy hablando, y es de William Colgate. Amén. Entonces quiero que veas en pantalla, ahí vamos a ver algo muy importante y quiero que escuches atentamente a este testimonio real. Seguramente usted conoce y ya compró al menos uno de estos productos. Cuando usted escucha la palabra Colgate, enseguida viene a su mente la famosa pasta dental. Pero por detrás de ese nombre existe una historia de fidelidad y sociedad con Dios. William Colgate nació en Inglaterra en 1783. Huyendo de la pobreza, su familia se embarcó rumbo a los Estados Unidos y allí se establecieron en una hacienda. Pero el trabajo era duro y aún así no lograba recuperarse financieramente. Entonces, el joven William decidió que iba a intentar ganarse la vida en la ciudad de Nueva York. Su madre era cristiana y al enterarse de la noticia, le pidió a su hijo que leyera en voz alta el capítulo 3, versículo 10 de Malaquías. Este fue el único consejo que le dio su madre antes de partir, que de todo lo que llegara a sus manos, primero separase el diezmo para Dios. En el transcurso del viaje se encuentra con un vecino, el capitán de un barco del canal, que también era cristiano. Juntos hacen una oración y él aconseja al joven, que estaba decidido a trabajar en la fabricación de jabón: sé un buen hombre, entrégale tu corazón a Cristo, dale a Dios todo lo que le pertenece, trabaja honestamente y Dios te prosperará. Y además profetizó: en breve, alguien será el principal fabricante de jabón de Nueva York. Esas palabras quedaron en la mente de William Colgate, que continuó su viaje. Al llegar a Nueva York, hizo un voto con Dios basado en el voto de Jacob que había leído en su Biblia. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En 1804 consiguió trabajo en una caldera de jabón. Comenzó a frecuentar una iglesia en su barrio y apenas cobró su primer sueldo, entregó el diezmo. Colgate tenía un espíritu emprendedor y rápidamente despertó la atención de su empleador, que decidió hacer una sociedad con él. Pero el verdadero socio de William era Dios, que lo hacía crecer y prosperar cada vez más. En 1813 compró la parte que era de su socio y llamó a la empresa Colgate. A medida que Dios lo prosperaba, él buscaba honrarlo aún más. Del 10% pasó al 20%, después al 30%, y así continuó. La vida de William Colgate fue servir al Altísimo con sus riquezas. Él invirtió millones en la obra de Dios, en el envío de misioneros por el mundo y en escuelas y universidades que tenían como base a la palabra de Dios. Pasaron 200 años, pero hasta hoy Dios ha honrado la sociedad que hizo con él en vida. Hoy, la marca Colgate es conocida mundialmente como una variedad de productos. Ahora, cada vez que usted vea esta marca, no recordará solamente de la pasta de dientes, sino principalmente de un hombre que tenía una sociedad con Dios. Bien, hermano, dame un aplauso a Dios, por favor. Quiero decirte algo, mira, este testimonio es una realidad
es una realidad el testimonio de esta persona que tenía sueños, tenía una visión y lo encomendó a Dios. Y no dudó en su primera finanza por su trabajo en ese lugar, no dudó de diezmar. Y fue ahí cuando esta persona se convirtió en una persona exitosa, en una persona muy bendecida por Dios, porque nuestros diezmos y ofrendas hacen que Dios te proteja y te dé una finanza saludable. Esta persona hasta el día de hoy, toda su descendencia tiene una finanza saludable porque todavía siguen bendiciendo la obra de Dios, todavía siguen invirtiendo para la gloria de Dios, porque es todo de Dios. ¿Cuándo entienden? Dios es bueno, hermano. Quiero decirte algo muy importante. Este estudio te tiene que a vos significar mucho para poder salir adelante de esa situación financiera que puedas llegar a tener. Usted tiene que tomar conciencia que hay un Dios que quiere bendecirlo, que quiere que usted salga adelante, que quiere Dios que usted pueda ser un cristiano próspero, una cristiana próspera, que tenga una salud financiera en su hogar, con su familia. Y más en este tiempo, nosotros debemos abrir más nuestro corazón a Dios y decir: Señor, aquí estoy, dependo de ti, dependo de tu gran misericordia, que mis finanzas salgan adelante. Usted puede estar en deudas, usted puede tener una presión muy grande en su vida en cuanto a su finanzas, pero quiero decirle algo: hay un Dios que te da paz en tu corazón cuando te conviertes en un dador alegre. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios en el Padre. Vamos a darle